Buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de gramática. ¿Quién les habla? Su profesor Anthony Jareño. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar, o mejor dicho, a continuar hablando sobre lo que es la acentuación de las palabras. ¿Por qué? Bueno, corregí ya sus cuadernos y he notado pues que algunos no entendieron muy bien este tema. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño o un corto repaso, ¿ya? Ahora, preguntémonos primero, ¿en qué dirección escribimos? A ver, ¿escribimos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Correcto, nosotros escribimos en dirección de izquierda a derecha. Aquí tenemos una primera palabra, es la palabra público. Creo que en la clase anterior también la habíamos tomado como ejemplo. Ahora, si escribimos de izquierda a derecha, encontramos que una antepenúltima sílaba, una penúltima sílaba y una última sílaba. Esta palabra es una palabra de 3 sílabas, lo que la hace una palabra trisílaba, ¿verdad? Entonces veamos muy bien. Esta ya está tildada porque es una palabra esdrújula, ¿verdad? Por lo tanto lleva tilde siempre en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Como puedes notar, tenemos última, penúltima y antepenúltima sílaba. Público lleva tilde en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Siguiente ejemplo. ¿Ves que es la misma estructura gramatical? 3 sílabas, lo que hace una palabra trisílaba, y esta vez es la palabra publico. ¿Ya? Antepenúltima sílaba y última sílaba, ¿verdad? Ahí están señaladas cada una. Ahora bien, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿Cuál es su sílaba tónica? La penúltima sílaba. En este caso se pronuncia publico, ¿ya? Lo que la hace una palabra grave. Ahora, repetimos, ¿no? En la misma dirección escribimos de izquierda a derecha, ¿verdad? Y señalamos cada una de las sílabas, antepenúltima, penúltima y última. En este caso, como puedes notar, lleva una tilde en la última sílaba. Por lo tanto, se pronuncia publicó, ¿ya? Y lo que hace que sea una palabra aguda. Muy bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora vemos que la palabra es un poco más grande, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Publíquenselo. Publíquenselo. Como podemos ver, ahora aquí tenemos una palabra de ¿cuántas? 5 sílabas, ¿verdad? Entonces una palabra pentasílaba. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Antepenúltima sílaba, o mejor dicho, antes de la antepenúltima sílaba, antepenúltima sílaba, penúltima sílaba y última sílaba. Ahora, todo lo que está antes de la antepenúltima sílaba es una palabra sobresdrújula y todas llevan tilde, todas. Ahora, es muy interesante esta parte acá que quiero que te des cuenta, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, publíquenselo, cuando esas palabras que terminen con esa parte final como cómetelo, ¿ya? Que esa parte que te he señalado en rojo se llaman enclíticos. Tienes que tener mucho cuidado con ellas, ¿verdad? Porque generalmente cuando llevan tilde, siempre van tildadas y siempre serán sobre esdrújula, ¿ya? Pero tienes que estar muy atento a eso. Ahora veamos. Imagínate esta. ¿Tiene cuántas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la hace pentasílaba, ¿verdad? Ahora, ¿esta cómo se pronuncia? Públicamente. Entonces vemos que igual, antes de la antepenúltima sílaba, penúltima sílaba,
última sílaba. Ahora fíjate que no te estoy señalando bli como antes de la antepenúltima, sino pu. Te la estoy señalando como antes de la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, igual que en la anterior, es una palabra sobre esdrújula. Solamente tienes que fijarte dónde lleva tilde. Ahora, todo adverbio que termine en mente y que lleve tilde, generalmente se volverá una palabra sobre esdrújula, ¿verdad? Esa adverbiación o esa finalmente, ¿no? Como amistosamente, inútilmente, felizmente, ¿ya? Generalmente llevan tilde. Ahora, recordemos las reglas de acentuación. En este caso ya no copies, ¿no? Lo anterior era importante, esto ya no lo vas a copiar. Ya solamente quiero que recuerdes las reglas de acentuación. Primero, para acentuar muy bien las palabras, ¿qué tienes que hacer? Como número 1, separar las palabras en sílabas, ¿verdad? 2, averiguar cuál es la sílaba tónica, es decir, cuál de todas esas sílabas se pronuncia con mayor fuerza de voz. Por ejemplo, público era la antepenúltima sílaba. Publico era la penúltima sílaba. Y publicó era la última. Entonces, cuando son palabras agudas, ¿verdad? Llevan tilde en la última sílaba. ¿Ya? Y siempre se le coloca tilde cuando termina en N, S o vocal. Si termina en D, por ejemplo, como amistad, no puede llevar tilde. ¿Ya? O pared tampoco puede llevar tilde, ¿ya? Las palabras graves llevan tilde, escucha bien, llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Ellas pueden terminar en R, pueden terminar en L, pueden terminar en M. Por ejemplo, la palabra árbol termina en L y lleva tilde. Es una palabra grave que lleva tilde. O la palabra cáncer, ¿ya? Lleva tilde porque termina en R. O la palabra álbum, en este caso termina en M y por lo tanto también lleva tilde. Las palabras esdrújulas todas llevan tilde, al igual que todas las palabras sobre esdrújula. Ahora tienes que ver que las palabras esdrújulas generalmente son palabras que tienen más de 3 sílabas. Tienen más de 3 sílabas, 4 hasta 5 sílabas, ¿ya? Y las sobre esdrújula tienen aún muchos más. Ahora veamos acá algunos ejemplos, ¿verdad? Practiquemos la acentuación. La palabra examen. Ya, esto no lo tienes que copiar en tu cuaderno. Todavía esto no lo copias en tu cuaderno porque más adelante te voy a dar algunos ejercicios. ¿Ya? La palabra examen, ¿ves? Su mayor o sílaba tónica está justamente en la sílaba sa. Examen. Entonces eso lo hace una palabra grave. Por eso es la G, ¿no? De grave. Señores. ¿Ya? La sílaba tónica está en la sílaba ño. La palabra fértil. En la primera no te la acentué, pero su sílaba tónica está en la penúltima sílaba, lo que la hace o quiere decir que lleva la tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra grave que termina en L. La 4. Tenemos a razón. ¿Ya? En la primera no la tilde, pero en la segunda su sílaba tónica está en la última sílaba, siendo una palabra aguda. Ahora, la regla nos dice que como es una palabra aguda terminada en N, lleva tilde. Por lo tanto, pues le marcamos su tilde. Sociedad. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Sin embargo, termina en D. Y la regla de acentuación de las palabras agudas me dice que solo van tildadas cuando terminan en N, en S o en vocal. Y así sucesivamente, ¿verdad? En los demás ejemplos. Muy bien, continuamos. Ahora, tenemos la palabra suspensivos. ¿Ves?
lleva tilde, o en este caso su sílaba tónica está ¿qué? En la penúltima sílaba, ¿ya? Pero ¿qué nos dice las palabras que llevan tilde en la penúltima sílaba? Que son palabras graves, ¿verdad? Como le hemos señalado allí. Ahora bien, ¿por qué no lleva su tilde ortográfica? ¿Ya? ¿Por qué? Porque termina en S. La regla de acentuación de las palabras graves nos dice que cuando no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Muy bien. Ahora la palabra específico. Como ves, lleva tilde en la antepenúltima sílaba, haciéndola una palabra esdrújula. Y todas las palabras esdrújulas llevan tilde. La palabra ángel, ¿ya? Lleva tilde en la penúltima sílaba, ¿ya? Terminada en L, una palabra grave terminada en L, entonces la regla de acentuación nos dice que lleva tilde. La palabra confusión, ¿ya? ¿Ves que termina? Es una palabra aguda que termina en N, por lo tanto la regla de acentuación nos dice que debemos tildarla. Y así sucesivamente. Vamos a seguir viendo otros ejemplos, ¿verdad? La palabra sábado, ya lleva tilde en la antepenúltima sílaba, lo que la hace una palabra esdrújula. La palabra gramatical, ¿ya? Lleva tilde ¿dónde? En la última sílaba. Ahora la regla nos dice que es una palabra terminada en L, por lo tanto no puede llevar la tilde cuando las palabras agudas terminan en una letra diferente a la N, a la S o a la vocal. Recuerda, agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Graves cuando no llevan, no, mejor dicho, llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y todas las esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. Por ejemplo, la palabra que tenemos ahí, la número 26. Sentándosele. ¿Ya? ¿Te acuerdas lo que te dije de esa partecita de los enclíticos al final? Bueno, vemos que es una palabra sobreesdrújula. Ahora sí, esta parte sí la vas a copiar, ¿verdad? En tu cuaderno, ¿verdad? Es la parte de ejercicios. Ahora bien, te dice así, todas estas palabras son agudas. Pon acento en las que lo necesiten. O sea, tienes que recordar cuál es la regla de acentuación. La regla de acentuación dice que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. A ver, entonces vas a hacer este mismo cuadro y vas a completarlo. Yo te he ayudado con las primeras 5 palabras. A ver, tenemos la palabra cartel, ¿verdad? Entonces colocas la palabra y colocamos cartel, la separamos en sílaba. Vemos que su mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Ahora, ¿qué nos dice la regla? Que termina en L. Por lo tanto, si es una palabra aguda, lleva tilde cuando termina en N, S o vocal. Pero si terminó en L, no lleva tilde. Entonces decimos que su tipo de acento es un acento prosódico. Siguiente palabra. Como puedes ver, las he tomado de las mismas palabras que están allí arriba para ayudarte, ¿ya? Yo voy a hacer 5 y tú vas a hacer el resto. Azafrán. La separamos en sílaba. Azafrán. Es una palabra aguda que termina en N. Por lo tanto, tenemos que marcar su tilde. Por lo tanto, lleva una tilde ortográfica. La palabra ojalá. ¿Ya? Palabra aguda separada en sílabas. Ojalá. Terminada en vocal. Por lo tanto, lleva acento ortográfico. Vamos a ver la palabra anochecer. La separamos en sílaba. Anochecer. ¿Ya? Su mayor fuerza de voz en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda. Pero termina en R, lo que quiere decir que lleva tilde, en este caso un acento prosódico. La palabra abril, ¿ya? La separamos en sílabas. Abril. Lleva fuerza en la
última sílaba, lo que le hace una palabra aguda, pero ya esta vez lleva acento prosódico. Ahora, tú vas a continuar con este cuadro. Ya yo he hecho las primeras 5. Para ti, o mejor dicho, tienes que terminar este cuadro con las palabras montañés, entremés, jardín, jabalí, romper, violín, anís, vestir, algodón y país. Recuerda, son todas palabras agudas. Colócales tilde según te diga la regla gramatical. ¿Cuál es la regla? N, S o vocal terminan, llevan tilde. Si no terminan en esas letras, entonces no lo llevan. Y tienes que identificarla si es ortográfico o prosódico. Muy bien, continuamos. Ahora, bueno, yo te lo he señalado con colores para que pues sea un poco más dinámico, ¿verdad? Ahora, todas estas palabras son graves, ¿verdad? Todos los ejemplos que tienes acá. Pon acento a los que lo necesiten. Recuerda, estas todas son graves, ¿ya? La regla de acentuación de las palabras graves nos dice que llevan tilde cuando no terminan en N, en S, en vocal. Puede terminar en L, en R, en Z, en cualquier otra letra menos en N, ni en S, ni en vocal. Yo te voy a ayudar con las primeras 5 y tú vas a continuar con el resto, ¿ya? Identificando qué tipo de acento lleva, si ortográfico o prosódico. Muy bien. Ahí tenemos la palabra árbol. La separamos en sílabas. Tenemos árbol, ¿ya? Entonces, vemos que la regla de acentuación nos dice que no terminadas en N en ese vocal. Árbol termina en L, por lo tanto, si lleva su tilde ortográfica. La palabra álbum, terminada en M, ¿ya? Como está terminada en M, si lleva su tilde. Y también es una tilde ortográfica. A ver, la palabra es martes, ¿ya? Separada en sílaba, martes. Por lo tanto, termina en S, ¿ya? Y la regla nos dice que si termina en S, entonces no lleva su tilde ortográfica, sino una tilde prosódica. La palabra mesa, ¿ya? Separada en sílaba, mesa, ¿ya? Entonces lleva una tilde prosódica. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Igual que la palabra lunes. Muy bien, ahora tú continúa el cuadro, ¿verdad? Anotando las palabras isla, ya termina en vocal. Certamen, termina en N. Voces, útil, fútbol. Crimen, origen, azúcar, lápiz, ¿ya? Identifica cuál es su sílaba tónica y dónde lleva o qué tipo de acento lleva, si es ortográfico o prosódico. Muy bien, continuamos. Ahora tienes palabras agudas, graves, esdrújulas. Pon acento a las esdrújulas y sobre esdrújulas, ¿ya? A ver, aquí está un poquito más difícil, ¿verdad? Ya te he mezclado algunas palabras, ¿ya? Por ejemplo, y te las he diferenciado en colores, los colores que hemos estado usando, ¿ya? La primera palabra es antibiótico. Separada en sílabas, antibiótico. Entonces vemos que lleva una tilde en la O, lo que hace que sea una palabra esdrújula porque está acentuada en la antepenúltima sílaba y lleva una tilde ortográfica. Entonces mira que este cuadrito se va ampliando, ¿no? Es parecido a uno de los que te di anteriormente. Dice sobre esdrújulas, esdrújulas graves o agudas, ¿no? Para que tú señales qué tipo de palabra es. Amistad, ¿ya? Termina en D. Entonces es una palabra aguda, amistad. Terminada en D, no lleva tilde. Entonces marcamos ahí que tiene un acento prosódico y es una palabra aguda. La siguiente es la palabra matemática, ¿ya?
Llevas tilde ¿dónde? En la penúltima sílaba, perdón, en la antepenúltima sílaba, lo que le hace una palabra esdrújula lleva su tilde ortográfica. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde ortográfica. La palabra caballo, ¿ya? Lleva acento prosódico, ¿ya? Y es una palabra grave. ¿Por qué lleva acento prosódico? Porque termina en vocal. Las palabras graves terminadas en vocal no llevan su tilde. Ahora aquí tenemos otra. Cómetelo. Dividida en sílabas, co-me-te-lo. Entonces, ¿cuál es la mayor fuerza? En la primera O, ¿verdad? En la primera sílaba, que es la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Cómetelo. Y tenemos ahí los enclíticos que nos ayudan a diferenciarla, ¿verdad? Entonces, decimos que es una palabra sobresdrújula. Ahora, continúa tú el cuadro, ¿verdad? Y vas identificando. Ahora, me gustaría que utilizaras los colores, ¿verdad? Verde para las esdrújulas, púrpura o morado para las agudas, rojo para las graves y amarillo para las sobresdrújulas. Ya, entonces ahí tienes varias palabras. Yo te ayudé hasta cómetelo. Ahí tienes ventanales, células, zapatero, rápidamente. Acuérdate de ese mente también puede ayudarte. Hormiga, estadística, comunidad, ábremelo, teléfono, cúmulo, pared. ¿Ya? Entonces, ahí tienes otro tipo de palabras para ayudarte. Muy bien, continuamos. Ahora bien, aquí te doy un último ejercicio, ¿verdad? Dicen, ahora tienes palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pon acento en las que lo necesiten, ¿verdad? En este caso ya no cuentas con mi ayuda. Tú debes hacerlo solito con ayuda de tus padres, ¿no? Te repito las reglas de tildación. Palabras agudas llevan tilde cuando termina en N, S o vocal, ¿ya? Palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal, ¿ya? Las palabras esdrújulas todas llevan tilde, al igual que las sobresdrújulas. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se vuelve una palabra sobresdrújula? Cuando hace uso de los enclíticos, ¿no? Y cuando hace el uso de el adverbio como mente, ¿no? Cuando terminan en mente, para que lo tengas en cuenta, ¿verdad? A la hora de desarrollar tu actividad. Adicionalmente, en tu cuaderno también te he dejado una copia con tu actividad, un poco, o mejor dicho, bastante sencilla para practicar. Este tema de la acentuación de las palabras es un tema de mucha práctica, ¿verdad? Para acentuar correctamente las palabras tenemos que pensar mentalmente en las reglas de acentuación. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Cuál es su sílaba tónica? ¿Verdad? Y ver si la regla se aplica a esta palabra. Muy bien, chicos, esta fue la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Y quiero ver sus actividades y espero que ya un poco mejor realizadas. Revisaré sus cuadernos el día sábado. Muchas gracias, feliz día, cuídense y quédense en casa.